con Dionisio Gutiérrez. Los pequeños actos que se ejecutan son mejores que todos aquellos grandes que se planean. La miseria y falta de acceso a los recursos mínimos de educación y salud son parte de una realidad crónica en los países latinoamericanos. Estas condiciones de vida son causantes de unos niveles de crueldad extrema para los individuos más débiles e indefensos. En un continente como Latinoamérica, donde el 44% de su población es pobre, el hambre sigue cobrando vidas humanas. 9 millones de niños sufren desnutrición crónica, y 40 millones de niños y adolescentes viven y trabajan en las calles, expuestos a toda clase de peligros. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, en el planeta, 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años sufren de relaciones sexuales forzosas u otra forma de violencia física o sexual. Se calcula que casi 2 millones de niños están atrapados en el comercio sexual. En el Caribe, las mujeres entre 15 y 24 años son 6 veces más propensas a infectarse de SIDA que los hombres de esa edad. Estas mujeres tienen muchas posibilidades de transmitir el SIDA a sus hijos, y en el 2005 se estimaba que 2 millones de niños menores de 14 años vivían con el virus de inmunodeficiencia humana. Latinoamérica sufre en gran medida las consecuencias de unas instituciones políticas débiles y un crecimiento de la población desordenado. Todos, en la medida de lo posible, estamos llamados a evitar este sufrimiento injustificado de seres humanos. La Fundación de América Latina para la Acción Solidaria, ALAS, ha reunido a un grupo de personas que, por su relevancia social o artística, pueden ser el motor que genere la solidaridad ciudadana. Alejandro Sanz, Alex Sintek, Maná, Benny Ibarra, La Ley, David Bisbal, Diego Torres, Juanes, Juan Luis Guerra, Miguel Bosé, Ricardo Arjona, Ricardo Montaner, Ricky Martin, Rubén Blades o Shakira son algunos de los artistas que promueven esta fundación. Además, cuentan con el apoyo de empresarios como Carlos Slim o Emilio Botín. Para lograr compromisos en mejorar y ampliar la cobertura educativa, el cantante Juanes y la Fundación Alas estuvieron en Guatemala durante la celebración de la reunión de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. Fundación Alas y el BID firmaron un acuerdo para desarrollar acciones concretas en la educación primaria en América Latina. Libre Encuentro estuvo allí y entrevistó al cantante y a María Egma Mejía, directiva de dicha fundación. Y sueño caminar por las calles de mi país y solo encontrar paz. Juanes, bienvenido a Guatemala. Hola, ¿cómo estás, hombre? Un placer. Tú no necesitas presentación, sin embargo estoy seguro que la gente que te conoce en el mundo quiere saber en qué momento el Juanes artista se convierte en un líder cívico, en un líder moral, en un líder político. Pues mira, yo creo que hace muchísimos años yo comencé a trabajar, digamos, paralelo a la música en la parte social, casi inocentemente, ¿me entiendes? Un poco la música me trajo como a este tipo de actividades y empecé a entender que realmente se podrían hacer muchísimas cosas y que se pueden hacer cosas que generan impacto inmediato, digamos, en las comunidades a través de la música, con diferentes actitudes y posiciones. Entonces eso digamos, como que me ha traído y cada vez lo tengo más claro y cada vez me siento más seguro y tranquilo de que se pueden hacer cosas, ¿me entiendes? Te he escuchado decir varias veces que uno de tus sueños es lograr algún día recorrer Latinoamérica entera en tren con un solo pasaporte, usando la misma moneda y sintiéndote que estás en un solo país. Absolutamente. ¿De dónde sale ese sueño? Pues yo creo que es simplemente ver la variedad que tenemos en Latinoamérica, pero al mismo tiempo lo similar que somos y lo cercanos que somos. Sueño siempre con esa Latinoamérica ideológicamente y que físicamente estemos unidos. Eso sería para mí increíble, poder intercambiar culturalmente con los diferentes jóvenes en Latinoamérica sin tanto prejuicio, ¿me entiendes? Yo creo que sería maravilloso. Y el efecto que tiene el ser un continente unido, el que podamos tener la oportunidad de un crecimiento económico, un desarrollo humano
fuertísimo, Absolutamente. dado que esa integración provoca esas cosas. Absolutamente, y que además Latinoamérica es un continente demasiado poderoso, demasiado con potencial, es incalculable, ¿me entiendes? Lo que pasa es que hemos tenido muchísimos problemas que vienen desde atrás, pues por la misma distribución de las riquezas y de las tierras, pero son cosas que nosotros podremos cambiar con el tiempo si empezamos a actuar ahorita, quizás como tú lo decías ahorita, quizás no lo podamos ver, no seamos presentes en ese momento, pero lo serán nuestros hijos y las nuevas generaciones, y ellos son los que tienen el poder de cambiar. Todos esos chicos que están en este momento estudiando en las universidades, que dentro de 10 o 15 años tendrán sus cargos políticos, ellos son los que van a realmente hacer ese cambio, pero hay que provocarlo ahora. Cuando tú dices hemos tenido problemas a través de la historia, eres demasiado generoso. En esta tribuna que yo dirijo, a esos problemas pues les he puesto nombre y apellido en muchos casos, pero en general pues son los políticos, la falta de liderazgo y capacidad en los dirigentes de muchos sectores de nuestras sociedades, muchas veces indiferencia y responsabilidad, cosas que al final lastiman el presente y el futuro de Latinoamérica, como de hecho lo estamos viendo. Y mucha corrupción también. Exactamente, que es lo que provoca al final ese desorden. Otro de los temas y proyectos hermosísimos que tú lideras es la educación. Y sobre ese tema sabemos del gran esfuerzo que estás haciendo, pero sé también que estás consciente de que la educación, si bien es algo indispensable, nos va a tomar probablemente generaciones que por esa vía logremos el sueño que compartimos. Sí. ¿Qué se puede hacer en paralelo a la educación para que hayan efectos positivos a más corto plazo y que la gente sienta que hay esperanza? Mira, yo creo que es un tema, digamos, regresando a la política, yo creo que incidir políticamente como ciudadanos es fundamental. Si nosotros no estamos de acuerdo o nos quejamos tanto de la manera como se manejan políticamente nuestros países, pues es que nosotros tenemos poder y tenemos como ciudadanos derechos y tenemos que exigirlos. Por eso tenemos que ser un poco más, no ser tan ausentes, ¿me entiendes? El hecho de que somos jóvenes a veces no nos importa el rumbo por el que va nuestro país, y yo creo que es el momento de cambiar esa mentalidad y empezar a ser mucho más presentes, ¿entiendes? De que tenemos derechos y exigir a los gobiernos, no de turno, sino a los estados, para que sea una cosa que esté permanentemente ahí, ¿entiendes? Y poder cambiar. Yo creo que el tema de la educación es un tema, pues, es fundamental, ¿me entiendes? Es que de la educación se derivan el resto de las cosas, ¿me entiendes? Una buena educación va a generar buenos ciudadanos. Si no hay educación, en este caso, digamos, la inicial, por ejemplo, pues todo lo demás está perdido. Así es. Es así como el compromiso de Estado que está ausente, y siendo También, Estado, pues sociedades y gobiernos. Y es muy importante, yo creo que no hablar, digamos, como de asistencialismo, o sea, no reemplazar la función del Estado, ¿me entiendes? Sino al contrario, exigirles a ellos, y también como ciudadanos, ok, vamos a trabajar en llave, a ver qué hacemos, ustedes esto, nosotros esto, pero vamos por acá, ¿no? O sea, viendo al gobierno como el que diseña o construye el marco sobre el cual la sociedad va a caminar. Sí, exactamente. En algún orden. Temas como la inmigración, las drogas, el mismo problema de educación, crea o provoca ese efecto tan complicado en los gobiernos de Latinoamérica, en que nos pasamos atacando y tratando de resolver las consecuencias y no nos damos cuenta de que lo que hay que atacar son las causas. Como por ejemplo el tema de las drogas, mucha legislación y fuerza, pero realmente hay que educar más a la gente para demostrar el daño que eso hace. O la inmigración, quieren poner leyes para parar a la gente que quiere ir al primer mundo, pero lo hacen por la fuerza. Sin embargo, lo que hay que hacer es construir ese marco que tú hablas para dar oportunidades de trabajo en esta parte del mundo. No podemos, o sea, yo creo que vivimos en una sociedad como en una doble moral, ¿me entiendes? Yo creo que vivimos todos ahí y yo creo que no es necesario, man. Yo creo que hay muchas cosas que se han hecho, como vos lo decís, para afrontar estos problemas. No dan una solución concreta, ¿me entiendes? Si hay un problema hay que ir a la raíz y ver cómo vos puedes atacar eso allá para que el día de mañana pues eso no siga sucediendo. Es muy importante como conceptualizar más realmente la manera de atacar esos problemas, ¿no? Sí. A ti en los conciertos que das por el mundo, en esa parte que es tan importante en tu vida, el ser artista, un comunicador de muchos mensajes que además tú logras dar en tus canciones. Pues bueno, te encuentras con ciudadanos de Latinoamérica en todas partes del mundo, y la mayoría de ellos son inmigrantes que dejaron sus países a buscar la gran oportunidad mayoría de vida. La gran mayoría, sí. Y es duro eso. Mira, me da mucha alegría encontrarme en todos los países donde voy, pero al mismo tiempo es fuerte para ellos, ¿me entiendes? Porque ellos se van por necesidad, no porque quieran irse de su país. Al contrario, sufren esa ausencia, extrañan sus familias, y la única razón por la que están allá es por oportunidades. Si hay oportunidades aquí para todos nosotros, no tenemos que ir a ningún lado, ¿me entiendes? Y yo creo que eso es como lo que tendrá que cambiar en
periodo muy largo de años desafortunadamente, Sí. pero pues tenemos que estar ya haciéndolo. Algo que provoca respeto en un artista como Juanes es el que haya dado ese paso al frente, tomado ese riesgo profesional de participar en el mundo cívico y en alguna medida político, dando los mensajes que tú das sobre temas tan complejos como la educación y la política. ¿Tú sientes que eso representa algún riesgo en tu vida artística? Pues mira, yo creo que no hay digamos como una posición con ningún partido político para mí. Yo no tengo ninguna posición ni estoy siguiendo ningún partido político. A mí lo único que me interesa, y a Alas lo único que le interesa, es cualquier cosa que sea positiva para el futuro de Latinoamérica, ¿me entiendes? No importa cómo tengamos nosotros que hablar con qué partido, con qué gobierno, realmente la única función de Alas en este caso, o personal, es un bienestar, ¿me entiendes? Y eso es lo que queremos hacer. Pues en esta tribuna eso lo llamamos autenticidad, honestidad y responsabilidad. Y hay una cosa también, digamos, importante. Mira, yo soy una más de estas voces que están en Alas, pero todos tenemos muchas inquietudes y tenemos preocupaciones y tenemos inconformismo. Y pues, ¿por qué no expresarlo? ¿Y por qué no compartirlo con los ciudadanos? ¿Y por qué no invitarlos a ellos también a que hagan parte y que nos pongamos las pilas, como decimos en Colombia, que nos pongamos las pilas, los pantalones, vamos a... Aquí lo decimos también. Juanes, gracias. Hombre, placer. Que Dios te acompañe. Igual. Bienvenida a Guatemala, señora ex canciller, señora ex ministra de Educación y bueno, tremenda ciudadana de Latinoamérica. Esta labor en la que están ustedes, en la que participa con Juanes, con Shakira, tiene un valor incalculable por el mensaje que dan, sobre todo a levantar el ánimo político, no partidista, que es algo que necesita mucha motivación en Latinoamérica, que la gente participe más. Cuéntanos un poco de ese esfuerzo. Pues lo increíble de esto es que básicamente personas como Shakira, Juanes, Ricky Martin, Miguel Bosé, Alejandro Sanz, todos esta cantidad de artistas, los mejores Arjona, bueno, todos los que están, pueden convocar más que los propios políticos. La juventud es muy escéptica hoy de lo público, de la política. Ellos dan en el clavo, es decirle a los jóvenes, mira, tú también incides en ese cambio, ayúdanos, y a lo largo de los conciertos que se darán en octubre, noviembre, enero, febrero, pues millones de jóvenes se vincularán a ayudarle a los que menos tienen, y entonces se dan cuenta que no es solamente los estados los responsables, sino los empresarios, y también ellos como artistas. Lo importante es que los artistas como Juanes y Shakira, de los que hablamos, estén encontrando, descubriendo esa enorme responsabilidad que tienen al tener las tribunas que tienen y poder comunicar estos mensajes a la juventud sobre todo. Lo que me gusta es que además cada uno de ellos tiene su fundación. Por ejemplo, bueno, entonces Maná de México tiene la Fundación para el Medio Ambiente, Juanes para el tema de minas antipersona y los niños, Shakira Pies Descalzos para los desplazados. Lo bonito de esto es que se unan todos, se unan en esa acción solidaria por América Latina, Alas, y que digan, bueno, no más, no podemos tener la inequidad, es más un problema de inequidad que de pobreza. Y la inequidad se da empezando de 0 a 5 años, donde esos chiquitos, un niño rico puede ir a un jardín, puede estar en un preelemental y un niño pobre no puede hacerlo. Ahí es donde me parece que dan en el clavo, porque esos dos niños jamás serán iguales si no estudian desde el principio. Exacto. Usted como mujer colombiana, mujer latinoamericana, que fue canciller de su país, ministra de Educación, y hoy participa en estos temas humanos, sociales, tiene un mérito extraordinario porque el siglo XXI es el siglo de la mujer. Usted está liderando de alguna forma ese gran movimiento tan necesitado en el mundo. Y la verdad que celebramos que usted siga activa, porque el haber pasado por un gobierno, por cualquier gobierno de Latinoamérica, deja un enorme desgaste, muchas veces frustraciones casi ilimitadas, y verla a usted con ánimo todavía de seguir en estas batallas da esperanza. Sí, y mujer, creo que usted ha dado en el clavo, es un siglo. García Márquez lo decía, una vez la revista Time le pregunta qué puede pasar de distinto en el siglo XXI, y él decía, bueno, que las mujeres van a liderar el mundo, y eso lo va a hacer diferente. Y aquí, todos ellos unidos, hombres y mujeres artistas en Alas, me parece que nos dan una lección a todos, los que hemos participado en lo público y el empresariado, porque esto no es solo una asociación de artistas, sino artistas y empresarios, que digan, bueno, tenemos que cambiar, tenemos que hacer acciones solidarias. No es contra los gobiernos, sino invitemos a los gobiernos a unirse a eso, y creo que va a ser clave, su mensaje va a ser clave y le llega a algunos jóvenes, inclusive a jóvenes violentos, a un grupo Mara o algo que pueda decir, no, tal vez ese no es el camino, voy a ayudar a los de mi cuadra, mi manzana, y empezar a movilizar. Sí.
Usted participó en el comité central de un gobierno, o sea, sabe realmente lo que es hacer gobierno. Y escuchando uno de los sueños de Juanes, como él lo dice, el cual compartimos en esta tribuna a cabalidad, es el sueño de una Latinoamérica unificada, usando el mismo pasaporte y la misma moneda. ¿Usted ve que eso es posible habiendo participado adentro de un gobierno? Yo creí que era un sueño de los 90. Creí que iba a ser posible que llegáramos a los albores del 21 unificados. Europa nos ha dado el ejemplo, pero hoy yo veo más difícil esa unión. Y es un sueño que si estos no nos ayudan a hacerlo, pues casi que nuestra dirigencia lo veo difícil. Cada vez hay como más distancias. Pero es un sueño que no podemos renunciar, ¿no? a ese hemisferio, porque el problema es que ni siquiera es América Latina, tenemos que unirnos también con Estados Unidos y con Canadá. Entonces es un sueño que yo creo que es irrenunciable y que todos tenemos que seguir con él. O sea, hay que seguir soñando. Sí. Y haciendo todo lo que se pueda. Exacto. Okay. ¿Qué efectos cree usted que pueda tener esta convención que se está dando en Guatemala? Bueno, es una asamblea muy importante, la del BID, y que el BID, por primera vez en su historia, firme un acuerdo, Luis Alberto Moreno, su presidente, con un artista latinoamericano como Juanes, me parece que a nivel de política pública es fundamental que ellos dos, Alas y BID, firmen un acuerdo de voluntad política, es decir, se priorizará la educación y movilizaremos a los ciudadanos alrededor de esa política. Creo que nos puede ayudar mucho. ¿No hay un ingrediente ausente ahí que es el que este esfuerzo provoque la legislación que se tiene que producir en los congresos del continente para que este esfuerzo tenga consecuencia? Exacto, ese es como el gran llamado. Yo veo por mi país, Shakira y Juanes movilizan mucho más que lo que puede movilizar pues el propio presidente Uribe, su gobierno, el Estado, que a veces cargar con él es muy difícil. Le garantizo que si Shakira y Juanes, por ejemplo en el caso de Colombia, van a nuestro país, van a su presidente y le dicen, mire, hagamos un mandato ciudadano, como lo hicimos hace 10 años por la paz. Bueno, Guatemala no le tengo que decir eso porque nos ha dado lecciones siempre de cómo buscar, intentar negociar esa paz. Entonces se hará y los congresos responderán a ese llamado que puedan hacer los artistas. Tiene que ir al Congreso, tiene que ir a los congresos para que esos congresos hagan que haya la legislación que se requiere. Exactamente, y después de que la legislación se logre producir y crear, pues los ejecutivos tienen que implementar. Exactamente. O sea que la tarea está pendiente, pero es enorme y hay que hacerla. Es enorme y es la primera vez en la historia de nuestro continente que esto ocurre, que se unan todos los artistas en esta causa, y creo que cuando los oigamos sus voces desde Los Ángeles o desde Sao Paulo o desde Buenos Aires o desde aquí o desde cualquier lugar del mundo, creo que vamos a entender que se justificó. Pues señora Mejía, en esa batalla estamos juntos, así Muchas gracias. Cuenta con nosotros. Muchas gracias. Además, hoy en Libre Encuentro, Dionisio Gutiérrez habla con algunos de los locutores radiofónicos más chispudos del país para que den su impresión acerca del panorama preelectoral. Bienvenidos a Libre Encuentro. Hoy está con nosotros Juan José Barrios, alias JJ, o JJ alias Juan José Barrios, no sé cómo es la cosa, pero ya nos contará. Nos acompaña también Tita Mendoza, Josué Morales y Nelson Leal, 4 superartistazas chapines que van a compartir un rato con nosotros. Bienvenidos a Libre Encuentro. Gracias. La idea de que nos juntáramos un rato y ustedes que además de ser artistas, pues son gente con mucha creatividad y mucha chispa. Ya que estamos arrancando el año electoral, pensamos que de repente podría ser interesante el que compartieran con nosotros cómo ven este año que es de elecciones, cómo ven los candidatos, los partidos, las cosas que dicen, las cosas que hacen, las cosas que no dicen y las cosas que no hacen, y a veces deberían. Y luego, cuáles son sus predicciones de qué va a ir pasando durante este proceso electoral. Tita. Bueno, en primer lugar, la política, gracias a Dios, para los comediantes, pues es como
el pan nuestro de cada día. Es la materia prima. Es nuestra materia prima, aunque decirle que este gobierno nos resultó un poquito soso, dio mucho más para hacer el gobierno anterior en sentido de la comedia, ¿verdad? ¿Por qué? Empezó mal, ¿verdad? No, Sí, Empezó mal. no, pero ¿sabe por qué? Porque los guatemaltecos preferimos reírnos de nuestras desventuras. Sí, preferimos a los gobiernos sosos en todo caso. No, ¿verdad? pues sí, en ese caso sí. En ese caso sí. Malucos pero sosos, pero es que el otro sí era... Sí, eso era terrible, ¿verdad? Pero he de decirle que igual y con todo, pues son nuestra materia prima y siempre nos dan ese material para hacer lo que necesitamos, pero como artistas también tenemos la labor de, a través de esas cosas que tanto nos duelen los guatemaltecos, hacer conciencia de una forma más sabrosa, ¿verdad? Y no permitirnos volver a caer en errores, Seguro que como sí. ciudadanos que tenemos el poder. Hablando un poquito de cómo vemos la política, creo que a través del humor se puede ir incentivando esa falta de comunicación que hay entre los seres humanos para platicar de los problemas. Yo creo que nos hace falta un poquito hablar más de política, más de los problemas sociales, más de valores, más de principios. Y creo que a través del humor se puede hacer. ¿Ustedes entrevistan candidatos? Sí, sí. Estamos en una etapa de entrevistar precandidatos actualmente. Y pues algunos de ellos resultan bastante amenos, bastante con sentido del humor, otros muy sosos, pero en términos como general... estamos fuera de cámaras, porque ya están allá y nosotros aquí. Muy bien. ¿Quiénes son los más aburridos y quiénes son los más simpáticos? Ay, más aburrido, yo diría que el más aburrido que hemos entrevistado hasta ahora es Alfonso Cabrera, y el más simpático es Alejandro Yamatei. José, ustedes también pasan por ahí entrevistando y diciendo barbaridades a veces, pero en todo caso, ¿cómo ves el año electoral? Pues bueno, Dionisio ya arrancó prácticamente, ¿va? Yo tengo que decirte que como pionero del humor político en radio en Guatemala, he pasado muchas temporadas con políticos. Recuerdo que al primer político que imité fue a Serrano Elías. Era una época en la que la situación daba para hacer mucho humor. Serrano Elías fue uno de los presidentes que, bueno, primero creó tantas expectativas, ¿verdad? La gente esperaba de él todo lo que había ofrecido, honestidad y todo eso. Y así, después de él, pues aparece un Ramiro de León, aparece un... Pero parando en Serrano, a ver si las cámaras se enfocan a JJ y Serrano le va a hacer una pregunta indiscreta a JJ. Perfecto. Ya están allá. A ver, Serrano. Mire usted, ¿por qué usted se quebró esa mano? Dígame la verdad. ¿Qué andaba haciendo? ¿Andaba haciendo mano dura o manita de mono? Mire, don Serrano, mucho gusto en saludarle. La verdad es que lo que andaba haciendo era tomándome una sopa de cebolla, hombre. Nelson, ¿cómo ves este año? A mí me parece muy interesante porque de un momento a otro surgieron algunas propuestas que creo que como que le vienen a refrescar el ambiente político. Yo sentía que no había opción. Todos traían... ¿Qué propuestas vienen a refrescar el ambiente político? Bueno, para mí, en el caso de Rigoberta Menchú, creo que se convierte de entradita, no solamente por representar al pueblo maya, sino a las mujeres y a la clase, si se le quiere llamar así, trabajadora, popular. Creo que se convierte en un candidato muy fuerte, con mucha credibilidad, alguien que ha vivido en carne propia los horrores de la guerra y que a través de la historia contemporánea ha demostrado que muchas pueden ser las limitantes, pero puede ser una buena propuesta. ¿Qué otro candidato o candidata te presenta entusiasmo? Me parece interesante también que Arredondo, después de haberse hecho una buena imagen con una buena inyección de publicidad, o mejor dicho, para ser más técnicos, de propaganda, haya pues logrado entrar dentro del top of mind de la gente. Seguro. Y ahora con el PAN, pues creo que es una opción buena. ¿Quién más? Bueno, Yamatei creo que le da un nuevo respiro a la gana. Y mano dura, pues
Ahí está siempre. Ahí está. Ahí está siempre. Josué, como muy bien se dijo, pionero en el tema del humor político y además muchos años de haber visto pasar de todo. Exacto. Empezaste con Serrano y vas a hablar algo de Ramiro de León. Sí, recuerdo que con Ramiro de León, pues fue un candidato, ya fue presidente, vaya, no fue candidato. Recuerdo que fue un presidente que una vez me invitó a desayunar con él, nos invitó a desayunar con él. Y dentro de esa reunión que tuvimos me dijo, mire usted, ¿cómo es que hablo yo? Imíteme. Porque pues ya me había dado a conocer yo como imitador de los presidentes, ¿verdad? Y entonces me pareció un gesto de él, pues dije, bueno, por lo menos tiene otra visión de las cosas, ¿verdad? Fue otro momento, porque anteriormente a eso, pues no se podía ni hacer humor político porque era hasta prohibido, pues, y era perseguida la gente que hacía eso. Imagínense imitar a Lucas o a todos los generales. En ese tiempo no se podía hacer eso. Entonces, a raíz de eso, me acuerdo que salió don Arturo Gerbruger y todos los presidentes que después vinieron, y fue como generalizándose un poquito más el humor político. Fue una época bien interesante porque fue abrir como brecha en cuanto a hacer humor político en radio. No había, pues la gente, a mí me pareció muy chistoso cuando me dijiste que imitara a Serrano, porque recuerdo que la primera vez que lo hicimos, la gente pensó que era el verdadero y empezaron a llamar, que cómo era posible que ese hombre estuviera diciendo ese tipo de cosas en la radio. Estaba hablando un montón de tonteras y sandeces, ¿verdad? Sí. Yo creo que hay un tema que sí es, creo que va a dar mucho de qué hablar dentro de los temas del humor político, y es esa crisis que están viviendo internamente los partidos políticos, que a mí me parece ridículo que lleguen a buscar un candidato. Ya no hay candidatos naturales dentro de los partidos políticos. Y eso también es un problemático, es como una alarma, ¿no? que está pasando en Guatemala. Sí, que generalmente siempre nos dejamos ir por el candidato en sí, el candidato, ¿verdad? Y sin ponernos a pensar que realmente es todo un equipo y que debe de existir. ¿Y cuál es el proyecto? Una ¿Cuál historia, es su plan? ¿Cuál es su propuesta? Su visión política, incluso, no sé si todavía se aplica eso, pero ¿cuál es la ideología con la que se va a enfrentar los procesos económicos, por ejemplo, ¿verdad? Si va a ser una cuestión de economía dirigida o mixta o libre mercado, no sé, ¿verdad? ¿La entrevista más difícil o, digamos, desagradable que hayan tenido con un político? En el periodo anterior, ¿verdad? Teníamos la oportunidad de entrevistar vicepresidenciables y llegó el vicepresidenciable del FRG. Yo acababa de repetir la temporada que habíamos puesto en escena hacía 10 años del General no tiene quien lo inscriba, pero aún con su Jueves Negro y todo, pues logró que lo inscribieran y entonces le cambiamos el nombre y se le puso El General ya tuvo quien lo inscriba. Pues llegó y casualmente durante la entrevista estuvo de por medio el segmento de farándula y pues yo dije que invitaba a que me fueran a ver a las presentaciones del General no tiene quien lo inscriba, ¿verdad? Que todavía se llamaba así. Y me dejó gritado, ¿verdad? Se paró y me dijo, ya tuvimos quien lo inscribiera. Se paró el señor, era Edín Barrientos, ¿verdad? Se llamaba. Sí. El vicepresidenciable del FRG. En las elecciones de las pasadas. anteriores. Sí. Y nos quedamos todos en cabina con dolor de cabeza. Tenía una vibra bien pesada. Terrible, era una, o sea, si se pudiera ver la vibra, te llegaban como olas de microondas, así, de microbios. Entre negro y violeta, así, era una cosa terrible, ¿no? Casi nos vamos a hacer nuestra limpia después. Tecito de ruda. Sí. Yo creo que la entrevista más difícil, o tal vez más desagradable, fue entrevistar al presidenciable de la Gana en ese momento. Iba por la presidencia, Álvaro Aguilar. Es una persona que nos dejó el sabor de poco sincera, de poca sinceridad y muy peleonero. Entonces fue así muy agradable para conversar con él. ¿Josué? Pues yo la verdad es que no hemos tenido una experiencia desagradable con ninguno de los políticos que hemos entrevistado. Celia responde en orden a todos en cuestión de segundos, o sea que no les da chance a que se les salga el cobre. Sí, exacto, pues no ha habido una experiencia realmente desagradable. Solo recuerdo que una vez a Ríos Montt le preguntaron que qué opinaba que yo lo imitara. Dijo, díganle a ese joven que sea auténtico, que no imite.
Y estaba bravo. sí, Álvaro Arzú, en una oportunidad también, recuerdo cuando él era candidato a presidente, estaba en la cabina y llegó alguien y me dijo, mira Álvaro, le digo, aquí está el que te imita. Se me quedó viendo así y me dijo, bueno, a ver, quiero ver cómo es que hablo yo. Dije 2, 3 palabras y se dio la vuelta así. Dije, yo no hablo así, digo, se dio la vuelta muy molesto. Esas han sido las experiencias después. Después de eso, pues no ha habido realmente una experiencia así desagradable con ningún político. Tal vez la experiencia más agradable, no sé, creo que mis compañeros me secundarán, fue con el doctor Eduardo Suger, un tipo muy simpático, brillante, genial, muy espontáneo. Con decirle que Nelson hasta lloró. De veras, me conmovió porque según él nos contaba, fue un niño muy, muy solo y a través del estudio fue que él logró ir generando esa admiración dentro de sus compañeritos de la clase. Sí. Y bueno, pues de alguna forma su historia fue muy buena. No, por esa historia, a mí me gustó mucho. A él lo identifican mucho como el presidente ideal, pero que como candidato pues no logra armar un proyecto que esperamos que en esta oportunidad sí lo haga, porque además de un gran candidato podría ser un gran presidente. Sí, Eduardo Suger es definitivamente uno de esos personajes. Fritz es un tipazo. Yo creo que Fritz es un tipazo. De veras, creo que es un tipazo y es un grupo de personas que trabajan. Tienen sus cosas, pues, obviamente, como cualquiera, pero yo creo que sí es un grupo de personas. Cuando los unionistas en el Congreso son de los que aportan, de los que aclaran y de los que dicen las cosas que hay que decir y votan como hay que votar. Sí, a mí me llama mucho la atención, Dionisio, una cuestión, no sé, la gente joven, me preocupa la gente joven. ¿Qué tanto nuestros jóvenes estarán informándose realmente de los diputados que tenemos actualmente, que se quieren reelegir? Sí, y hay mucha gente joven que ahorita va a votar quizá por primera vez, que apenas está entrando en el rollo de participar en una votación. Y tal vez no está ni enterada quiénes son los diputados, las cosas que hacen, con las excepciones, pues claro que hay excepciones y hay personas dentro del Congreso que han hecho pues una buena labor. Pero ese grupo tan grande de jóvenes que van a votar por primera vez y van a reelegir a esta gente que nos ha hecho quedado mal, eso realmente a mí me preocupa mucho. Y yo creo que a veces con el humor nosotros hemos logrado, digo nosotros porque todos estamos en ese mismo y somos compañeros, pues somos amigos. Y hemos llegado, pues de alguna manera hemos tratado de trasladar ese mensaje, porque a veces el humor no se queda solo en el jajaja, sino que también lleva implícito un mensaje que en un momento dado pues busca hacer conciencia y desenmascarar ciertas cosas. Es una dosis fuertecita que no se siente si la das con humor. Exacto. Y eso es muy importante, porque no tenemos que encasillar únicamente el mensaje a la población a través del humor solo con los candidatos, sino que lo que tú dices es preocupante ver quién más está rodeando a esa persona. Y no podemos decidir ni tampoco irnos solo porque a él ya le toca, sino que hacer mucha conciencia, y a través de eso es la mejor forma pues de enseñarle a la juventud, ¿verdad? Sí. Que es una forma hasta lúdica, ¿verdad? De que ellos aprendan un poco cómo debe ir. Sin embargo, por la forma en que se estructuran o se arman en general, porque también hay excepciones, los proyectos políticos terminan teniendo candidatos que se desconoce realmente cuál es su plataforma, su proyecto, y además participan en un sistema como el que tenemos en general en Latinoamérica, que no funciona. Porque el problema al final es sistémico, ¿verdad? Hay que cambiar, hay que hacer reformas muy profundas para que la cosa política funcione. Entonces la pregunta es, ¿votamos o elegimos? ¿Tenemos realmente la oportunidad de elegir? Y cuando hablaba Josué de los jóvenes, uno dice, ¿realmente los jóvenes tendrán la oportunidad de elegir a alguien? ¿O simplemente votan como un deber cívico, pero es más de lo mismo? Yo creo que votamos por costumbre. No tenemos chance de elegir, a pesar de que tengamos una gran cantidad de participantes. Yo creo que, secundando lo que decía Josué, a través del humor podemos incentivar la discusión de temas importantes a nivel nacional. Pero no tenemos chance de elegir, nada más votamos por quienes nos presentan. Pero creo que también es parte, culpa y responsabilidad nuestra el no involucrarnos en esos proyectos políticos, porque todos estamos de acuerdo que quien se mete en política
está mal visto, quiere decir que es mañoso. Entonces preferimos no involucrarnos en política y creo que ese es el error que tenemos la mayoría de la población. Sí, porque se nos presentan muy pocas opciones. En realidad vaya a ver usted quiénes están, los mismos de siempre. Y entonces, ¿qué nuevas caras hay? Dígame, son muy pocas. Y encima de que son pocas, no se conoce la plataforma como dijo usted, ¿verdad? Entonces, también tenemos que ver cómo vamos dando un mensaje de que está en nuestras manos, porque los buenos somos más, porque somos nosotros los que tenemos el poder de elegir y porque nosotros podemos cambiarle el cariz a ese concepto que se tiene de los políticos. Sobre todo porque nosotros realmente nos venimos a convertir como que en la voz de la gente. Nosotros tomamos el material, digamos, la materia prima, como se decía al principio, de los políticos, pero realmente, ¿cuál es el sentido real de que hagamos humor a través de eso? Claro. Es pero decirle la voz de los sin voz. A los políticos, miren mucha, la gente no está de acuerdo con esto y con aquello, y la gente propone, porque también a través del humor nosotros proponemos, porque no es solo de estar tirando leño y volando machete, la cosa también es proponer, y a través del humor también hemos propuesto, a través de parodias, de imitaciones, y al final lo que ustedes hacen es democracia, ustedes hacen patria. Como normalmente ustedes lo que hacen es entrevistar, verá, llega gente a sus programas artísticos y al final le dan unas trabadas a todo el mundo haciéndoles preguntas difíciles. Pero yo les voy a preguntar a ustedes, cuando oyen palabras como estas, ¿qué es lo primero que se les ocurre en 1 o 2 palabras? Cana. Se quedó pensando. ¿Mano dura? No, es mejor la discusión. Ya. ¿Diputados? Tristeza. ¿Congreso? Corrupción. Corrupción. ¿El mejor presidente de Guatemala, JJ? Todavía no ha llegado. Muy bien. ¿El más corrupto? De lo que sabemos, el pollo, hasta aquí. ¿Votaciones? Mercadeo. ¿Partidos políticos? Ay, Dios mío, hay que cambiar. Sí, elecciones primarias. Una farsa. Híjole. ¿Berché? Mi vida. Otto Pérez. Tercer lugar. Ajá. Rigoberta Menchú. Tipaza. Ninette Montenegro. Excepción en el Congreso. Muy bien. Alejandro Yamatei. Ojalá que haga lo mismo que hizo en presidios, pero ahora en la política, y que saque a todos los corruptos. Arredondo. Híjole, inyección de plata para los partidos políticos. Álvaro Colón. Yo creo que sería conveniente. Ahí lo dejo. Sí. Cuando ya hayan candidatos definitivos, ¿cómo van a hacer las entrevistas? ¿Cómo las van a planear ustedes? ¿Qué tanto les van a sacar sus trapos al sol quien los tenga? ¿Cómo piensan manejar las entrevistas? Bueno, nosotros tenemos, dentro de las tantas estrategias, dejar que la misma población sea quien los interpele. Ese es el punto. Es decir, es realmente interpelarlos. ¿Cómo hacen eso? Haciendo que la población les haga las preguntas. ¿Teléfono abierto? Teléfono abierto, preguntas a través de mensajes de texto, correos electrónicos y teniendo un archivo para cada memoria de lo que dicen, de lo que ofrecen y a la hora si alguien llega, pues... ¿Qué tanto se puede manejar, digamos, el que cada candidato pues ponga a sus partidarios a hacer las llamadas, a mandar los mensajes de texto y medio crear ahí una plataforma prefabricada? Eso siempre pasa. Sí. Ya los partidos políticos tienen su call center y tienen su gente llamando y haciéndolo. Entra aquí otra vez el humor. Yo creo que a través de los personajes y preguntarles a través de nuestros personajes es como nosotros hemos logrado que de repente un político pues tenga que responder con claridad a un señalamiento o a una pregunta un tanto difícil de contestar para él, ¿verdad?
Sí, porque la idea tampoco es pelearse con la persona que llega, sino simplemente trasladarle las inquietudes de la mayoría de la gente. Además, siempre existe un productor dentro de los programas de radio que va filtrando ciertas llamadas en función de que no sea ni alabarlos, sino simplemente preguntas. Ok, ¿qué piensa usted sobre, o cómo piensa resolver tal y tal situación? Temas puntuales. Para ser puntuales, ¿verdad? Pues Josué dijo algo muy importante, y es que a los personajes se les da permiso de ir más allá de lo que a una persona, o sea, a Tita Mendoza no le permitirían preguntar, pero a uno de los personajes sí, como que lo toman más suave y se ven en la obligación como de condescender. Sí, por ejemplo, que don Cheyo o doña Rome le hagan preguntas muy comprometedoras a un candidato, ¿verdad? Sí, porque de alguna manera pues son representantes del pueblo, son personajes que tienen una identidad en el pueblo y que de acuerdo al punto de vista de ese personaje quiere saber qué opina o qué piensa hacer sobre tal o cual cosa. ¿Seguro? Aunque los candidatos siempre van a responder lo mismo. Yo pienso que ellos siempre tienen soluciones a todo. ¿Cómo se comparan ustedes como artistas que hacen ese trabajo en la radio y que mantienen esa comunicación diaria, permanente con la gente, con los programas que hay en el resto de Latinoamérica? ¿Tienen experiencia o conocimiento de otros? Sí. Bueno, ustedes han estado ya en varios países haciendo shows y participando. ¿Han visto un poco el tema? Sí, en Latinoamérica hay muchísimos programas, morning show, eso viene de los Estados Unidos, pues es un formato de entretenimiento. La radio ha tenido muchas etapas en su desarrollo de radios musicales, que era el formato hasta hace algunos años. Empezó a haber morning show. ¿Por qué? Porque eran los horarios en los que la gente ya usaba radio, oía radio. La gente dejó de oír radio a raíz de la televisión y las radios se volvieron musicales, de noticias. Las noticias las oía solo la gente adulta. Entonces aparece el morning show. Y ese formato pues permea para toda Latinoamérica y viene. En Latinoamérica hay morning shows en todos los países y se estila el mismo formato. Humor, noticias, una radio revista. Y lo podemos ver en internet, hay muchos programas de ese tipo a nivel latinoamericano y siempre se toca el humor político, siempre está la crítica y el humor político como algo como la punta de lanza del programa. Por cierto, está aquel programa en Miami de radio, que hay un imitador, por cierto, y imitando a Hugo Chávez, llamaron a Fidel Castro, ¿verdad? Y cayó en la trampa. Hicieron una y ambos cayeron a Chávez. Sí, ambos presidentes cayeron redondos en la trampa. Yo solo agregaría algo más a lo que decía José, y es que en Guatemala se ha desarrollado, hemos crecido, se ha mejorado y se ha profesionalizado más el tema de los morning shows. No podemos envidiar nada que haya afuera. Creo que tenemos muy buenos programas en Guatemala y lo digo con mucho orgullo. Tenemos muy buenos programas. Sí. Tenemos mucho talento en Guatemala. Sí. Habemos muchas personas talentosas y es algo, como decía Josué, que se estila. De hecho, si no es en radio, pues también es en televisión, ¿verdad? Debe haber un morning show, debe haber algo que le dé un pedacito ya del mundo entero en una cápsula llamada morning show, ¿verdad? ¿Algún programa que ustedes conozcan o hayan oído que los impacta positivamente por lo bueno y creativo? En Costa Rica había un programa que se llama La Patada, que tiene ese mismo formato. Bueno, lamentablemente el director de ese programa fue asesinado, lo mataron por un tema bien difícil que él tocó. En Costa Rica, sí, hace algunos años. Él era periodista parmenio, no me acuerdo su apellido. Causó conmoción, fue terrible. Pero él desenmascaró una situación que se dio y lo asesinaron, pues fue un caso bien sonado. Ese es un programa que tiene muchísimo éxito en Costa Rica y que ha tomado ese formato. En Perú hay uno que se llama De Mañanita, donde hay una imitadora y dos cantantes y el conductor central. Y es un programa muy simpático, muy dinámico, muy fresco, donde también se critica mucho el quehacer político, pero también hacen propuestas. Yo creo que eso es interesante también de asimilar, ¿verdad? No, casi por la misma línea, casi que los mismos escuchamos todos. Aparte yo escucho, porque me gusta,
un programa en la Argentina que se llamaba, no sé si todavía existe, Rock and Roll. Que era también de esa misma línea, solo que era a nivel de deporte, era música y deporte. Miren, ¿con cuántos candidatos vamos o creen ustedes que vamos a terminar para este proceso electoral en Guatemala? ¿Cuántos van a ser? Hagamos el inventario. Antes de llegar a la segunda vuelta. A ver, ¿contemos? Sí. Contemos. A ver. Está Arredondo, Tasuger, Fritz, Colom. ¿Cuántos llevas ahí? Yamatei. 4. Yamatei, Está doña Rigoberta. Otto Pérez Molina. Posiblemente Rigoberta Menchú. Está Manuel Conde. Ya mencioné a Fritz. Ya. Manuel Conde, 8. José Manuel Conde. Casi que vamos a llegar a la decena. Harold Caballeros. Ah, es cierto. ¿Será que al fin sí se va a lanzar? Sí. ¿Yamatei lo mencionaron? Sí. 9. 9. Y nos falta ver si al fin va a quedar en algún lado don Cayo Castillo, y el Zuger, FRG. que no hay propuesta. Tendría que haber alguien, ¿no? Es más que papa caliente, es la silla caliente, porque nadie la quiere, ¿verdad? Todos están así. No, es la silla eléctrica. Sí, porque ahí Solo funciona con corriente. Sirve así con corriente. Quieren alguien con una mano con 3 dedos, miren. Ay, sí, es de palo malo, mira. Pero son 4, mira, me salvé. Sí, fácilmente. Y mira, no faltará que surja otro por ahí y que ajustemos la docena. Sí. Si nos descuidamos, vamos a tener más candidatos que votantes, porque Paso que vamos. Sí. Sí, y a mí segunda me llama vuelta. la atención que por qué todos quieren ser presidente, por qué no hay... Siempre, ¿verdad? Pero fíjate, Está sospechoso es. Sí, Fíjense todos que quieren es ser presidente. curioso, porque yo creería que la tendencia está cambiando a querer ser más congresista que presidente. Lo decís Porque desde el general. Congreso, Tenés creo un que se perfil puede más gobernar bajo. más y creo que se ha demostrado que se gobierna más desde el Congreso que desde la presidencia, Y tu desde el perfil Ejecutivo. es más bajo, o sea, no te das tanto color, ¿verdad? Si lo quieres ver de esa forma. Sí, Bueno. Bueno, no, pero digamos que dentro de la nube del gran colorón, como que te puedes medio hacer los Ok, quites, y de ¿verdad? esa docena de posibles candidatos, los de segunda vuelta, ¿quiénes van a ser según ustedes? ¿Quiénes van a pasar a segunda Álvaro vuelta? Colom seguramente pasa. va a ser el que se va a pelear la presidencia con alguien más. Es lo Que podría pensaría. ser, para mí, entre Yamatei y la tercera opción, depende cómo le vaya, sería Rigoberta Menchú. Yo realmente creo que va a ser Álvaro Colom y el doctor Yamatei, y creo yo que es el último gobierno, o por lo menos se va a hacer una pausa, masculino. Creo que para el 2012 va a haber una presidenta femenina. Uy, ya es de que O por lo creer. menos van a haber más candidatas. Tita, sí. Sí. La Virgin. La Doña Virgin. La Virgin, Sí. sí. Van a haber más candidatas, eso sí. Sí. Entonces creo que se va a hacer una pausa en lo que es que haya un presidente hombre y va a haber una mujer para el 2012. ¿Quiénes pasan a segunda vuelta, Nelson? Yo creo que va a estar Rigoberta Menchú y Álvaro Colom. Vamos a ver el proceso electoral que de alguna forma va arrancando con más lentitud de lo que hubiéramos esperado, a pesar de que ya todos están activos y algunos incluso han hecho propaganda. Pero van a haber 3 o 4 meses muy intensos de propaganda. Y si hay 12 o 14 candidatos, ¿se imaginan ustedes la confusión mediática que va a haber con la cantidad de anuncios que vamos a estar viendo? Seguramente es una saturación impresionante. Y van a ofrecer el oro y el moro, van a ofrecer hasta que te van a sembrar 4 árboles de aguacate en el patio, ¿verdad? Con tal de que tengas para echarle a tus tortillas con sal al mediodía. Te van a ofrecer cualquier cosa y va a ser una lluvia tremenda. Por eso es importante que toda la gente esté consciente de a quién creerle y que esté más cercano a la realidad, porque fácil es hablar, Sí. ¿verdad? ¿Y ustedes cómo van a manejar en sus programas y en su participación cívica los discursos populistas, los discursos confrontativos, ese ofrecimiento de mentiras, de espejitos que al final engaña a la gente y que ustedes como comunicadores sociales pues tienen la responsabilidad de saber parar con buen humor a esos personajes? ¿Cómo lo harían? Con Bueno, humor, hay 2 personajes dentro del show nuestro, que es Don Próspero y Doña Tona, que normalmente ellos interpretan el doble sentido, ese mensaje oculto, ese merengue que tienen los candidatos cuando le dicen a uno, yo sí le cumplo, pero realmente el pensamiento es otro. Entonces, creo que manejando y tratando de descifrar ese mensaje oculto, creo que se podría orientar muy bien a la población. Bueno, y además de eso, ahorita nosotros tenemos otro personaje que se llama precisamente El Candidato,
que es como un Frankenstein, porque tiene un poquito de todos, pero a la vez presenta el yin y el yang, presenta un poco de la característica de todos los candidatos, pero al mismo tiempo una caricatura de lo que realmente es. Él es un candidato muy honesto porque él no oculta a sus financistas, él está claro en que él va a robar únicamente el 5%, que comparado, ¿verdad?, con lo que han robado, exacto, el 5% del presupuesto nacional, que comparado con lo que han robado es una nada. Además, él ya trabajó toda su vida, ha sido un hombre de mucha lucha, ahora quiere ser presidente porque ya es justo descansar. Sí. Entonces, a través de ahí vamos a ir dando el mensaje. Bueno, y Don Cheyo podría ser el 13º candidato, ¿no? Nuestros personajes punta de lanza, doña Romy y Don Cheyo, son los que comentan la situación política del país. Yo, a través de la imitación de los diferentes candidatos que participan en la contienda, pues también hacemos lo nuestro en la parodia política. ¿Hay nuevas imitaciones? Sí. Ah, qué bueno. Sí, esas van a salir en el próximo show. Excelente. ¿Cuándo es? En mayo, primero Dios, estamos Teatro presentándonos Nacional. con Celia, sí. Sí, en el Teatro Nacional, y vamos a celebrar 10 años de estar trabajando juntos con ella. Excelente. Así que vamos a estarlo anunciando en su Excelente, qué buena noticia. Pues bueno, esos son cosas positivas porque sí, ustedes que obviamente sabemos que lo saben, pero la gente no debe olvidar esa gran labor que ustedes hacen a través del humor, hacen patria, hacen civismo, responsabilizan la participación ciudadana y eso es muy importante. Y obviamente motivarlos a que sean agresivos, activos en la denuncia y en el desenmascaramiento de tanto personaje nefasto, mentiroso, abusivo, ruin, de todo, pícaro. Cualquier epíteto puede ser correcto ahí. Que le quiere hacer daño al país, ¿verdad? Que ya hemos visto algunos en acción y la verdad que hacen daño. De lo que sí pueden estar seguros es que todos los humoristas de Guatemala vamos a estar en el rollo. Claro. Vamos a estar diciéndoles las cosas como son. Claro, vamos a ser hasta cierto punto fiscalizadores de ese discurso populista, fiscalizadores de todos esos ofrecimientos, porque creo que a través de nuestros personajes podemos hacerle entender a quienes, porque en algún momento todos ofrecerán, pero no podemos juzgar a todos con la misma vara, creo yo. Sí, así es. Pero a quienes traten de sobrepasarse, nosotros les vamos a decir, momento, la gente de Guatemala no es tan tonta o no es tonta como ustedes pretenden hacerle creer o como ustedes consideran que ellos son. El voto de la mujer, ¿qué tan importante debe ser en un proceso electoral? Es importantísimo, ¿sabe por qué? Porque los niños aprendemos muchísimo de papá y de mamá, pero la nobleza con la que se puede desear salvar un país viniendo del ejemplo de una madre, de una mujer, es algo realmente grande y debemos educar con el ejemplo las mujeres y formar desde casa ya a nuestros niños para que ellos cambien a Guatemala ya, nada de que son el futuro, ellos ya son Guatemala, ellos son nuestro presente, son nuestro futuro y a ellos es a quienes debemos pensar qué les vamos a dejar. Por eso como mujeres debemos asistir, votar y ser parte de esa decisión que tomemos juntos los buenos guatemaltecos. Así se responde. Bueno, pues gracias. La verdad que la labor que ustedes hacen es importantísima y eso es motivo de admiración y de aprecio. Así que sigan adelante. Los estaremos viendo lo más de cerca que podamos en todo este proceso electoral y esperamos poder contar con ustedes para de repente en algunos momentos de la campaña que hagamos comentarios, cortes de caja, adelantos y atrasos y miradas de cerca y de lejos para analizar cómo van los jóvenes en la carrera por la presidencia de este nuestro querido país. Perfecto. Muchas gracias de verdad y con ustedes volvemos la próxima semana. Sigan pendientes.